conoce esta zona y que estuvo cubriendo para el diario Clarín todo lo que es la guerra de Irak, ¿sí? De invasión estadounidense para derrocar al régimen de Saddam Hussein, que al final no había armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan? Así es, Sí, claro. es Gustavo Sierra. Lo tengo a Gustavo Sierra. Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Esteban Trebuch te saluda. Buenas tardes. Gustavo, ¿me estás escuchando o no? Gustavo. Bueno, no me escucha. Ahí voy a hablar con Gustavo Sierra. A ver, dale, te escucho, 50 Aureli. toneladas Sí. era la ¿Cuánto? cantidad. 50 toneladas de materiales explosivos era lo que había en la zona, según informan desde la BBC, y que habría explotado, digamos. Ahí está. A ver, me buscan un técnico en explosivos, por Ahí favor. está. Llamen a Edgardo Castro, por favor. Lo tengo a Gustavo Sierra, Gresino presente. Gustavo, ¿cómo te va? Esteban Trebuch te saluda. Gusto hablar contigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué puede haber pasado en esta tierra tan corroída por las guerras civiles, por los atentados, por el hambre, por la inestabilidad política? ¿Qué cree que puede haber pasado? Hasta ahora la información indica que ahí había arsenal muy grande de algún tipo de explosivos que, como hemos visto, sumamente poderoso y que provocó lo que provocó, que hay decenas y decenas de muertos y miles de heridos. Hasta ahora esa es la información. ¿Qué podría haber sucedido? Obviamente que es un lugar donde ya sabemos 15 años de guerra civil, entre el 75 y 1990, una situación particular en los últimos meses que han dejado al Líbano en una situación muy complicada, con una deuda externa muy elevada con respecto a su PBI, con un corralito. Los bancos no han podido devolver buena parte de los depósitos, se han quedado, como ocurrió aquí en su momento, con los depósitos en dólares. La inflación es elevadísima, la lira libanesa perdió el 80% del valor en los últimos 4 o 5 meses. Es decir, que la situación económica, política, social era muy inestable. Con la crisis del coronavirus, obviamente, todo esto se potenció y ahora aparece estas explosiones terribles que sucedieron ahí, y la verdad es que una ciudad tan bonita Sí, como claro. Beirut, un país tan interesante como el Líbano, siempre da esa sensación, ¿no?, de lástima, de dolor, de que estén sucediendo estas cosas, pero es una tierra muy castigada y de gran controversia, ¿no? Sí. Ahora, Gustavo, si vos tuvieses que conjeturar, porque semejante cargamento de explosivos en ese lugar, uno puede pensar que fue un accidente o que alguien fue a encender la chispa, digamos, para atentar, vaya a saber uno contra quién. Mm. ¿Qué conjetura, Bueno, Gustavo? A ver. en principio tenés que entender que en el Líbano Sí, buena parte del poder lo tiene el Hezbollah. sí, El exacto. Hezbollah es el ejército de Dios que fue armado por Irán y sigue siendo financiado por Sí, Irán para sí. Luchar contrarrestar contra la Israel. invasión israelí en su momento. Sí, exactamente. Bueno, este grupo que es un partido militar político, la ala política en este momento es parte del gobierno y controla una parte del parlamento también en el Líbano. Entonces, las tensiones políticas permanentes que llevaron a la guerra civil y que terminaron con una organización gubernamental en la que cada uno de los sectores religiosos del Líbano tenían o tienen una parte del poder. Un sector tiene la presidencia, el Sí. otro la presidencia del Parlamento, etc. En ese contexto también tenemos que ver que hubo una caída del primer ministro Hariri,
hace apenas 6 meses atrás, un nuevo gobierno, una desestabilidad muy grande y obviamente la confrontación entre las otras fuerzas, sobre todo los sunitas y cristianos, y etcétera, se enfrentan a ese Hezbollah son chiitas, que siempre quiere tener más poder y que obviamente eso crea una tensión permanente, y si tenemos que pensar, especular, encontrar algo, esa es una vía. La otra, obviamente, es algo que también ha sucedido muchas veces, que son ataques por parte de Israel, y podríamos entender también que ese lugar que explotó podría llegar a ser un lugar de acumulación de armas, de explosivos. ¿De Hezbollah para potenciales ataques? La verdad... Sí, especulamos. A ver, recordemos que Hezbollah, que si bien es cierto que es un partido político, también es una agrupación terrorista. Sí, que quede claro esto. Excepto para una ministra argentina que lo consideró que era un partido político solamente, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, no sí, me quiero... No me acuerdo, no. Es una organización política porque tiene actividad política dentro del Líbano, pero es una organización militar, no solo dentro del Líbano, sino en toda la región. Participó en la guerra civil de Siria, se enfrentó al ejército israelí con bastante éxito hace ya unos 6 años atrás. Es decir, estamos hablando de un grupo que es la mano armada del chiismo en todo el mundo, particularmente de Teherán, de los ayatolás de Teherán, que han financiado y siguen financiando y armando a este grupo, que a su vez está involucrado en decenas, centenares de atentados. A ver, recordemos que para el Estado argentino, Hezbollah es una organización terrorista. ¿Estamos? Sí, que quede absolutamente claro. Sí, Gustavo Carlitos Trauco te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la convivencia entre el presidente del Líbano y el primer ministro, teniendo en cuenta que vienen de partidos diferentes y también de religiones o idiosincrasias diferentes? Sí, hay que entender el Líbano como un territorio de tribus y religiosas, y eso es lo que se ve en el terreno. Geográficamente está dividido el país en sectores donde los cristianos, cuando uno va al Monte Líbano, sube hasta el Monte Líbano en las afueras de Beirut, por ejemplo, es un sector enorme cristiano. Entrar al sector controlado por el Hezbollah es entrar a una realidad absolutamente diferente. Son barrios totalmente controlados, vigilados y con miles de milicianos armados alrededor, y lo mismo con los grupos sunitas y demás. Esto dentro de una ciudad que, si vamos al centro histórico y una nueva zona de desarrollo económico, sobre todo con dinero de los Emiratos Árabes, es realmente extraordinaria. Es una especie de Puerto Madero a la milésima potencia. Gustavo. Y en ese contexto es donde, todos los poderes están intentando tener una parte de la torta, del dinero, dentro además de una corrupción enorme. En el Líbano, en este momento, si tenemos que definirlo de alguna manera, es que cada uno de los sectores trata de obtener la mayor cantidad de dinero del Estado posible para su grupo, y esto crea una enorme corrupción. Sí. Gustavo, placer enorme hablar contigo. Gran admiración por tu trabajo. Desde siempre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gustavo.